en este grupo de milagros que está en Mateo, lo que tienen en común los tres milagros es esto: la gracia y el poder del Señor en acción. ¿Y por qué está tan cercano esto a nosotros? ¿Por qué nos habla tan de cerca a nosotros? Porque los creyentes hemos sido objeto de estas mismas dos cosas de parte del Señor. Su gracia, que nos da lo que nosotros no merecemos, para lo que estábamos completamente descalificados, y su poder para salvarnos y para sacarnos del lugar donde estábamos. Pero vamos a verlo. Lo que es fascinante es ver estas cosas en episodios bíblicos. Y entonces es lo que me gustaría mirar. Mateo 8. Mateo 8, vamos a leer los primeros 4 versículos. Hermano Luis, el compañero nos podría leer, por favor. Aquí mejor, por favor. Mateo 8, versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. A ellos. Hasta ellos. El Señor sana a un leproso. Pero antes de entrar en el caso mismo, es muy interesante el versículo 1. El Señor Jesús descendió de un monte. Ese monte aún se puede visitar hoy en Israel. Bueno, es lo que dicen los de allí. El monte de las bienaventuranzas. Y entonces era un monte, efectivamente, y claro, uno de los costados llegaba hasta el mar. En ese lugar ahora hay un gran campamento y lugares para meditar. También hay una iglesia, entiendo que es una iglesia católica. El Señor Jesús descendió del monte. ¿Qué pasó en el monte? ¿Qué había dicho en el monte? ¿Algún hermano nos puede decir qué pasó en ese monte? El Señor dio su primer gran sermón de Mateo. Bueno, en el orden que Mateo le da, está allí. Y descendió de ese monte. En el monte había enseñanza. En el monte y en este sermón, especialmente, el Señor había mostrado lo que es la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, la ley también mostraba cuál era la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús, con el Sermón del Monte, nos mostró que los mandamientos de Dios que Él había dado a Israel, en realidad eran mucho más profundos. Y nos dijo en qué cosas podían ser más profundos y de qué forma los creyentes ahora podemos agradar a Dios más que lo que decía la ley. Es decir, la ley mostró la santidad de Dios, por supuesto, es
buena, es santa, dice la Biblia, la ley del Antiguo Testamento. Pero el Señor en el Sermón del Monte mostró que Dios en realidad merecía y pedía más. Y en el Antiguo Testamento pues no se podía dar más de eso. Y aún con todo y eso tampoco obedecieron, aunque el nivel de exigencia era más bajo. Pues en el Sermón del Monte, como el monte era un monte más alto que el resto de superficies, pues los pedidos de Dios también allí son más altos. Dos cosas se desprenden de allí, dos enseñanzas, digamos. La primera es que en nuestras vidas también tenemos momentos en que estamos en una montaña, en un monte, con el Señor, tranquilos, fuera de la acción del mundo y de las luchas de todos los días, el trabajo, el horario, el metro. Y el Señor a veces nos trae a su presencia para hablarnos. Y yo creo que eso es lo que hacen las reuniones. Y ahí tenemos paz, recibimos paz de parte de Él, nos olvidamos del resto de cosas y de la lucha que hay en el mundo común y corriente. Estamos allí en el monte con Él. Pero cuando el Señor Jesús baja del monte, se encuentra con el caso del leproso. Y otro caso después, y otro caso después, que veremos. La lucha empieza cuando bajamos del monte. La lucha empieza cuando salimos allí. Y aunque hemos sentido aquí la presencia del Señor, ha sido maravilloso escucharle, tenemos que ir al mundo donde nos movemos todos los días. Allí está la lucha. Pero allí también está el Señor. Algunos reyes antiguos pensaron que el Señor era solo Señor de los montes y que en el valle se le podía derrotar. El Señor tuvo que demostrarles muy claramente a esos que pensaban así que Él es Dios de los valles también, del lugar de la lucha, allí donde estamos con los problemas, con las luchas, con los retrasos, con los insultos, con todo eso. Él está ahí con nosotros. Con nosotros. Y podemos invocarlo en cualquier momento. Bueno, acompañemos bajando al Señor de este monte, donde nos ha puesto el listón de las demandas de la santidad de Dios más alto que la ley. En la ley decía, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el Señor Jesús acaba de decir en el Sermón del Monte, yo os digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que el Señor Jesús dijo responde más al estándar de Dios, a la santidad de Dios. Entonces, eso es lo que Él viene a establecer y es lo que nos dice a nosotros que hagamos. Lo que Él está diciendo es lo que Él quiere que nosotros hagamos en el Nuevo Testamento. Bueno, ya no aplacemos más la aparición del leproso, por favor. La sanidad de un leproso viene primero. El Señor desciende del monte y mucha gente le seguía. Escuchar es fácil. Lo más difícil es hacer. Luego, cuando el Señor fue a la cruz, la gente no le seguía.
y muy pocos se quedaron con él en esos momentos. Mucha gente le seguía. Y viene un leproso en el Antiguo Testamento, lo hemos visto aquí, era una persona que tenía que alejarse de los demás, una persona marginada, indigna, incapaz de curarse y en desesperanza muchas veces. Un leproso era una persona a la que todo el mundo le huía, no solo por su apariencia, tenía que ir embosado por todas partes, con una mascarilla de las del siglo I, largas, de tela vieja, por todas partes, y tenía que ir diciendo, inmundo, inmundo. Era una persona marginada por su condición. Y la pregunta es, ¿y por qué el Señor tan pronto baja del monte habla de eso? ¿Verdad? Es difícil no mirar el cuadro del leproso indigno, sucio como estaba, indigno de acercarse al Señor e inclusive a los otros seres humanos, y no pensar en lo que somos nosotros delante del Sermón del Monte, espiritualmente hablando, moralmente hablando. Delante del Señor, nosotros todos, antes de venir a Él, somos lo mismo, indignos de acercarnos a Él, marginados, destituidos de la gloria de Dios, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, de mejorarnos a nosotros mismos y de llegar a las demandas que Dios nos hace a nosotros de nuestra vida. Y muchas veces en desesperanza. La razón por la que muchos no sienten esa desesperanza es porque el mundo ofrece muchos sustitutos como para aliviar el alma y para adormecerla de tal manera que no pensemos en la eternidad y nuestra responsabilidad delante de Dios, sino que nos distraigamos con otras cosas. Quizás a última hora, en el último momento de la vida, quizás entonces clamo al Señor por perdón de los pecados. Pero muchos no alcanzan a hacerlo. Bueno, cuando una persona siente esa desesperanza, siente su indignidad porque es un pecador, siente que no puede cumplir con las demandas de Dios, entonces puede hacer lo que hizo el leproso. Con temor, con reverencia, dice el versículo 2, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El hecho de que lo llamara Señor muestra que sabe que puede hacerlo. El asunto es, ¿quiere hacerlo? Y el leproso le dice eso al Señor, si quieres. ¿Y qué contesta el Señor? Versículo 3. Jesús extendiendo la mano y extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esto es impresionante. Así, en un solo versículo, no vemos mucho lo impresionante que es. Pero no tenemos que olvidarnos que el que estaba allí delante del leproso era el Señor de gloria. El mismo que había hablado en el monte y que había mostrado cuán altas son las demandas de Dios, las demandas de santidad de Dios.
y él se acerca al leproso, extiende la mano, como si la mano de Dios se extendiera ante ese hombre infeliz, desesperado e indigno, y le toca. El Señor Jesús descendió del cielo para podernos tocar y para mostrarnos también que quiere limpiarnos. Quiere. Y que la persona que se lo pide a Él con reverencia, reconociendo que es indigno, recibe del Señor esta declaración: sé limpio. Y puede limpiar todos sus pecados. Todas las cosas que Dios demanda y que esa persona no ha podido hacer. Esas cosas que todos los pecadores hacemos, son cosas que nos alejan de Dios, que nos hacen indignos de Él. Y el Señor Jesús se acercó a nosotros, nos tocó en determinado momento en nuestra vida, sanó esa mala condición que teníamos y nos reconcilió con Dios. Y ahora cada uno de nosotros puede acercarse a Dios con confianza. Y muchas veces hemos oído, y cada hijo de Dios puede decirlo, puede referirse a Dios como Padre. Padre. Con reverencia, pero también con mucha familiaridad. Ya el pecado que yo había hecho, la lepra que yo tenía, ha desaparecido y puedo llegar a Dios directamente. A través de la obra del Señor Jesús hemos sido reconciliados y nos ha sido dado un regalo, un diploma que no merecíamos. Hijo de Dios, hija de Dios. Pero eso no es solo un título, para Dios eso es una realidad y así nos trata, como hijos. Y el Señor Jesús vino para mostrar ese corazón de Dios, tocarnos y decirnos: quiero ser limpio. Cuando el Señor Jesús dijo eso, al instante la lepra de este hombre desapareció. Y toda su inmundicia, toda su incapacidad para llegar a Dios. Todas las cosas que vimos antes, su indignidad, su marginación, su incapacidad y su desesperanza, desaparecen aquí, cuando el Señor le toca. Su lepra desapareció. Y los creyentes, los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, que nos hemos acercado a Él y le hemos entregado nuestra vida, hemos experimentado ese toque y esa limpieza de parte de Él. Fue instantánea, como la del leproso, pero a veces nosotros necesitamos más tiempo para llegar a sentir esa limpieza. Pero de parte del Señor, conforme confesamos que Él es nuestro Salvador, conforme le pedimos a Él que nos salve, que nos limpie, Él lo hace inmediatamente. Luego, el versículo 4 dice: Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El toque del Señor es primero una cosa interna.
es un testimonio al corazón. Es algo que en primer lugar debe ser para adorarlo a Él, agradecerle a Él, como hemos visto en la primera reunión. Le alabamos por lo que Él ha hecho en nosotros. Él es el primero que debe escuchar nuestros gritos de alegría, no las demás personas. Y en este caso, quizás sea por eso el Señor le dijo al leproso, que había tenido una transformación tan grande, no lo digas a nadie. Es muy difícil de entender esto y también muy difícil de callar cuando el Señor ha tocado tan profundamente en nuestro corazón. Pero quizás se lo dice como una prueba de obediencia. A veces tenemos que callar y solo hablar con Él. A veces Él quiere que nosotros demos testimonio de Él también, por supuesto, pero no en primer lugar. Él primero. Y no solamente Él, sino el Dios y Padre, el que está en el templo. Él había mandado que un leproso, cuando se limpiara, hiciera una cantidad de cosas. Pues le dijo al leproso el Señor, vea allá a donde los sacerdotes y ofrece por la purificación lo que tienes que hacer. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Primero el Señor Jesús, bueno, primero Dios el Padre recibiendo la gratitud y los gestos de gozo, de gratitud por esta limpieza tan maravillosa que ha sufrido este hombre, que ha experimentado este hombre. Y luego los demás. En este caso el Señor pone en primer lugar a los sacerdotes. Los sacerdotes eran otros seres humanos como él, pero ellos necesitaban saber que el Señor lo había curado, que el Señor tenía poder. Los sacerdotes normalmente eran las personas que comunicaban al pueblo con Dios, eran los mediadores. Normalmente conocían la Escritura y ellos podían saber que la Escritura hablaba del Mesías que iba a venir. El Señor Jesús quería que ese leproso le diera primero testimonio a esas personas, que luego ya sabemos que en la crucifixión esos sacerdotes estaban, pero recibieron un testimonio del poder y de la gracia del Señor muy claro. Era importante para el Señor que el leproso diera testimonio de él delante de los sacerdotes y presentara la ofrenda que había que presentar. Los sacerdotes tenían el deber de hacerlo, ejecutarlo. Primero el Padre y el Hijo y después otras personas. En resumen de este caso, tenemos humildad, fe de parte del leproso, estamos hablando de parte del leproso, humildad, fe en el Señor, confiar en su poder para limpiarlo, sumisión a la autoridad del Señor. Y lo que Él le dice es, Señor. No habla sino una vez el leproso, versículo 2, pero ya el único título del Señor Jesús que usa es este, Señor, amo, dueño, el que tiene la autoridad, y yo obedezco. En el Sermón del Monte el Señor ha hablado de sus palabras y ha hablado de obediencia a sus palabras. Ahora el leproso es puesto a prueba en su escuchar lo que el Señor le dijo y hacerlo. ¿Verdad?
Si él, de todas maneras, se puso a hablar con otras personas en el camino antes de llegar a donde los sacerdotes, fue una desobediencia. Quizás lo hizo, no sé, no lo dice la Biblia. Pero sí tenemos que entender que cuando uno de nosotros se ha rendido al Señor Jesús, consciente de su miseria, de su indignidad, de que está marginado de Dios, destituido de la gloria de Dios, que es incapaz de salvarse y que su estado es desesperadamente malo, y el Señor de repente le quita esos pecados, esa carga, la quita, la borra y pone su paz en este corazón. Lo que sigue de eso, hermanos y hermanas, es obediencia. Que a veces no entendemos por qué el Señor nos dice algo y hasta hay veces que tenemos ¿cómo se dice eso? El atrevimiento de cuestionar al Señor. ¿Por qué me mandará esto? No vemos eso en el leproso. Y no creo que esa sea la voluntad del Señor para nosotros. Él dice y yo hago caso. Y tenemos que mirarnos a nosotros. Los que le decimos a Él, Señor Jesús. O le decimos Señor. ¿Es mi Señor? Esa es una pregunta que siempre debemos hacernos. ¿Es el Señor? Si yo digo que es el Señor y lo reconozco como Señor, entonces tengo que tratarlo como Señor. Y cuando Él habla, obedezco. El segundo caso será un poco más claro en esto. Bueno, de parte del Señor vemos la gracia y el poder del Señor en acción. Pero el segundo caso es el que sigue. Es el caso del centurión, el siervo del centurión. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. Ese título es importante. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve. ¿Qué pasa? Y va. Y al otro le digo: ven. ¿Y qué pasa? Viene. Y a mi siervo le digo: haz esto. ¿Y qué pasa? Y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a ver qué parecido tiene con la historia anterior. Probablemente no alcanzaremos a ver la tercera. La tercera aparecerá en la meditación de mañana, en
Reflexiones en el Camino, el devocional que estoy mandando a los que lo han pedido. Aquí se trata no de un leproso, sino de un gentil. Y para los judíos, un gentil era alguien indigno, lejano, alejado de Dios. Una persona también marginada para desechar, pues no podían tener comunión con una persona así, un gentil, una persona que no era judía. Y aquí es un gentil el que viene a donde el Señor Jesús. Indigno, marginado, incapaz, en desesperanza, pero muy bien vestido, con un buen sueldo, con autoridad. Él estaba bajo autoridad de otros, pero él también tenía bajo autoridad a lo menos a 100 soldados. Era un centurión. Una persona cuya indignidad no era por su riqueza ni por su posición social, sino por su alejamiento de Dios. Y viene no a rogar por sí mismo, viene a rogarle por su criado. Bueno, hay muchos detalles aquí, es muy hermosa esta historia. Vamos a seguir. El Señor dice, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. El Señor podía ir a la casa de esta persona y sanar al criado. Pero es el centurión el que le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión, declara su indignidad para que el Señor de gloria entre en su casa. Cuánto bien nos hace a los creyentes escuchar esto. Porque nosotros hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Y quién es el que está en nuestro corazón? El Señor de gloria. El que sostiene los mundos. El que sostiene la respiración y la vida de cada persona en este planeta y la vida animal y vegetal y todo. Él es el que vive en nuestro corazón. Y nos hemos acostumbrado tanto a eso que nos falta reverencia muchas veces para pensar quién es el que vive en nosotros. Y por eso es necesario recordar estas cosas. Pensar, recordar que por nosotros mismos éramos indignos, que estábamos alejados, que éramos incapaces de salvarnos y que el Señor de gloria vino del cielo, fue a la cruz y luego vino en mi corazón cuando yo le pedí que viniera. Pues el centurión para él fue muy real que él era indigno para que el Señor entrara en su casa. Y además también confiaba en el poder de él para sanar a distancia, solo diciendo la palabra. El Señor no escogió siempre sanar a distancia. Al leproso lo tocó. Pero porque el centurión sabía que el Señor tenía autoridad, sabía también que podía sanar nada más con hablar. Esa es una gloria especial del Señor, una manera especial de hacer sus milagros.
Y este hombre que se acerca al Señor con humildad, reconociendo su indignidad, en fe de que el Señor que tiene delante puede hacer lo que Él le está pidiendo, puede presenciar esta maravilla. Y esto es así siempre, hermanos. Cuando nosotros ya somos hijos de Dios, hemos recibido al Señor Jesús, hemos andado con Él mucho tiempo, nos acostumbramos mucho y no pensamos en que el Señor tiene un poder grande sobre todas las cosas, sobre todos los elementos, y que puede hacer lo que Él diga, y que merece toda nuestra confianza. Eso es lo que este centurión revela aquí. Señor, yo tengo plena confianza en tu palabra. Bueno, el centurión sabe estar bajo autoridad. No dice, Señor, yo sé lo que es la autoridad porque yo mando, sino que dice, yo soy hombre bajo autoridad. Reconoce la autoridad del Señor de esta manera, de sus superiores, pero también del Señor. El respeto a la autoridad se basa en lo siguiente. La autoridad dice algo y el que está bajo esa autoridad obedece. El centurión también estaba bajo autoridad, tenía superiores. Cuando los superiores decían, haz esto, él lo hacía. Solo con hablar, el que está bajo autoridad obedece. Y esto es lo que él revela aquí. Con solo hablar, la autoridad, las cosas suceden. Entonces le dice, Señor, solo con que tú hables, ya todo sucede. Bueno, y entonces en el versículo 10 el Señor alaba la fe del centurión, porque no la ve en Israel. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo que le conocía, que había recibido su palabra. Mejor dicho, muy parecido a la condición de los creyentes de hoy en día. Hemos recibido la palabra de Dios, sabemos lo que es la palabra de Dios. Pero ¿puede ser que el Señor encuentre más fe en alguien afuera que en medio de nosotros? Puede ser que haya una persona con deseo de entregarle su vida completamente al Señor que esté afuera y que el Señor no encuentre la misma fe entre nosotros. Puede pasar, ¿verdad? Y esto nos sirve recordarlo y pensarlo así, porque lo que es correcto, lo que corresponde, es eso. Que si yo he confesado al Señor Jesús como mi Salvador hace tantos años o meses, que yo le obedezca. Él habla y yo obedezco. Así va, así funciona la autoridad. Pero sí, el Señor Jesús habló a un pueblo que conocía la palabra de Dios y allí no encontró tanta fe. Y en una persona alejada, indigna, marginada, incapaz, encuentra mucha fe. Más que cualquier persona dentro del pueblo de Dios. Tremendo, ¿no? Para pensar. En los versículos 11 y 12, el Señor habla de que muchos gentiles serán salvos y muchos judíos serán desechados. ¿Verdad? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es la pura verdad. Eso lo vemos hoy, que hay más creyentes en las naciones gentiles que en Israel, entre los judíos. En el primer momento no, porque con una conversión de 3,000 el primer día y 5,000 pronto después, ya eran 8,000, media Jerusalén se convirtió. Y claro, ningún gentil en aquel momento, pero después las cosas cambiaron. Y ahora, gloria al Señor, a Él se le proclama desde todos los rincones de la tierra. Pero yo creo que también podemos aplicarlo de otra manera. Hay personas hoy en día que han escuchado mucho la palabra y no han recibido al Señor, no le han obedecido. No es Señor. No están bajo su autoridad realmente. Si una persona no se ha rendido al Señor, no le ha entregado su vida al Señor, por más que lo sepa en la cabeza cómo tiene que hacerlo, no irá al cielo. Porque tenga familiares o conocidos muy amigos en la congregación que sí son salvos, esa persona no es salva. Necesita hacer una decisión personal por el Señor. Y quizás será triste que al final, cuando el Señor venga por los suyos, muchos de los que escucharon y escucharon y escucharon, fuera. Pero Señor, Señor, nosotros no os conozco. La cosa es seria. Y si nosotros conocemos a alguien en esa condición, oremos por esa persona. Que el Señor en su misericordia toque su corazón y empiece a obedecer, a reconocer la autoridad del Señor y que de tal manera que cuando Él le diga, ve, va. Cuando el Señor diga, ven, vengo. Y cuando, ¿qué es lo tercero? Haz esto y lo hago. Eso es lo que el Señor espera, quiere de cada creyente. En el versículo 13 dice el Señor, según tu fe te sea hecho. Y fue hecho. El Señor sanó al criado en aquella misma hora, sin haber ido a la casa de este hombre, acercándose a él. No, acercándose a él no. Hablando. Como quien tiene autoridad y esa palabra que sale de su boca produce cosas. Según tu fe te sea hecho. Y pasó, fue hecho. Bueno, de paso, es bueno decir que el que recibió el favor fue el criado y otra persona intercedió por él. Y que eso nos habla de la importancia de nosotros interceder por personas incapaces de venir al Señor, indignas como éramos nosotros. Orar, orar. Y en la manera de lo posible, hablar. Pero orar. Ir a donde el Señor como el centurión y decirle, Señor, esto pasa con esta persona. Por favor, sánala. Por favor, sálvala. El Señor lo puede hacer y Él pide que intercedamos así. Bueno, pues lo que vemos en este siervo, en este centurión, es humildad, ¿verdad? Aunque era un personaje en la sociedad de aquel momento, se humilló delante del Señor, creyó en su poder para hacer lo que le estaba pidiendo y se sometió a la autoridad del Señor.
Bueno, es curioso que el Señor haya, haya dirigido a Mateo en agrupar estos tres milagros así. El tercero es la suegra de Pedro, que también es sanada. Y las condiciones son parecidas. Pero lo que el Señor hace resaltar en estos tres milagros es que todos mirados con el sermón del monte somos indignos y que todos necesitamos su ayuda, su intervención, su poder para ser levantados de allí. Y que somos levantados de allí, librados de nuestros pecados, librados de una eternidad de condenación, para obedecer. Al leproso también el Señor le dio órdenes. Quizás las hizo, probablemente las hizo. Le entregamos nuestra vida a Él para que el Señor gobierne nuestras vidas. Pues que el Señor nos ayude. A pensar en estas cosas, a darle gracias y a revisar quién es Él realmente para mí. Un amigo al que yo a veces le hablo y a veces no. Un amigo que a veces tiene su opinión y yo la mía y vamos juntos, seguimos siendo amigos. O Él es el Señor, el que manda, y yo soy el que obedece, porque ahora le pertenezco a Él. Pues que el Señor nos ayude. Hermano Luis Carlos, ¿nos podría despedir en una oración? Nuestro buen Señor y Dios, te damos gracias por otra vez permitirnos ver, Señor, en la condición en que nos has recogido, en la que nos has rescatado, Señor, nuestra indignidad de estar delante de ti. Gracias porque todos son palabras eternas, Señor, que tú mismo enseñaste para la edificación de tu amada iglesia, de cada uno de nosotros. Nos falta mucho por mejorar, Señor, hay que admitirlo y hay que trabajarle, Señor, a tener el sumo cuidado de reconocerte como nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Pedimos nuevamente la oportunidad de seguirlo haciendo, que nos apruebe, Señor, de tu mano y nos ayude, Señor, con agrado, Señor, poder servirte a ti, cada uno, Señor, en la forma en la medida que tú nos tengas, Señor, poder hacer algo para ti, sentirnos, Señor, esos instrumentos que un día no servían para nada, que estábamos como leprosos, inmundos, lejos de ti, Señor, y que a ti no te importó y lo tocaste. Esto demuestra el amor que le tenías a aquel hombre y también el amor que nos tienes a cada uno de nosotros, Señor, hoy, y que tu poder, Señor, todavía, Señor, alcanzará y, Señor, para cualquiera que quiera venir delante de ti, ayúdanos a ser también como este centurión, Señor, poder hablarle a otros de ti para que sea, Señor, ese Salvador que todo el mundo necesita, Señor. Te agradecemos en esta mañana este privilegio de poder adorarte, admirarte y querer, Señor, seguir este transcurso de semana proclamando tu nombre y pues trabajarle, Señor, a la intimidad contigo, Señor. Lo dejamos en tus manos, a ti te lo agradecemos, nuestro amado gran Dios. Amén. Amén.